Paz, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos brinda, pues de poder estar aquí en esta casa de oración, hermanos, con el propósito de alabar y adorar su santo nombre. Porque todos los que estamos aquí, hermanos, estamos agradecidos con Dios. Amén, hermanos. Por su amor, por su misericordia, Señor, por la bendición que nos da nuestro Dios. Estamos más que agradecidos, hermanos, y tratamos de corresponder a ese amor y a esa misericordia, pues sirviéndole, ¿verdad?, en su obra, trabajando, colaborando en lo que más podamos, hermanos, porque todos aquí tenemos una función en esta amada iglesia, hermanos. Acomódense un momento antes de orar. Permítanme, hermanos, enviar un saludo de paz a nuestra hermana Modesta allá en Potreríos Cortés, ¿verdad?, que es nuestra hermana. Estamos pendientes de ella, siempre se está orando. También a nuestro hermano Lalo, a nuestra hermana Maeli en su hogar ahí con todos los suyos. También nuestra hermana Yolani creo que está sintonizando también, ¿verdad? Y así, hermanos, a todos los hermanos que se conectan en todas las partes del mundo a través de la página de la Iglesia de Dios Apostólica del Séptimo Día en Honduras. Un saludo de paz para todos ellos, hermanos, que según tengo entendido, hermanos, últimamente se han estado conectando de diferentes países en América del Sur, ¿verdad? Tenemos en Colombia, un saludo de paz a nuestro hermano Kenny también, que ahí pasa él pendiente, ¿verdad? Y ha visto las prédicas de los hermanos, se dice que muy bien y les manda un paz a todos ustedes, hermanos, reciban ese saludo de paz. Y hoy, hermanos, vamos a tener una reflexión, una meditación de la palabra de Dios, que considero pues es muy importante, hermanos, que pues tengamos pendientes estas cosas, porque muchas veces somos abordados en la calle, hermanos, y nos preguntan a qué iglesia perteneces, o nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestra familia, y nosotros debemos de, hermanos, de saber responder, ¿verdad? Y básicamente esta meditación, este sermón de esta tarde, hermanos, esta plática se va a basar en eso. Pero les voy a rogar en el nombre del Señor que me acompañen con una oración, como es una buena costumbre de la iglesia, hermanos. Excelentísimo y bondadoso Padre Celestial, que habita en las alturas de los cielos, mi Dios Todopoderoso, Padre Eterno, estamos doblando nuestras débiles rodillas como usted lo ordena en su palabra, reconociendo que usted es Dios, Señor, y que usted nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, Padre, y reconociendo a su Hijo amado, que murió, Señor, en una cruz y resucitó y ahora está a su diestra, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias por tanto amor y gracias por tanta misericordia, Padre. Queremos pedirle una bendición para este mensaje, Señor, que un siervo suyo solo sirva como un instrumento de honra, Padre, para llevar su palabra, para llevar su doctrina, para llevar su profecía, Señor, su evangelio a toda nación y a toda criatura, Señor, que esté dispuesta a recibirla, Señor, creyendo en su Hijo amado Jesucristo como único y suficiente Salvador, Padre. Que su Espíritu Santo nos dirija a toda luz y a toda verdad, Señor, y que después de este mensaje podamos alabar y glorificar su santo nombre, Señor, porque lo entendimos, porque lo atesoramos en nuestra mente y en nuestro corazón, y porque vamos a estar dispuestos a ponerlo por obra, Señor. Y que usted nos conceda la bendición de que cada uno de nosotros salga perfectamente edificado, Padre Celestial. Todo esto y muchas cosas más se las agradecemos y se las pedimos humildemente en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador, su Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, les decía antes de orar que pues a veces, hermanos, en la calle a nosotros se nos aborda o en cualquier otra, en otro momento, en cualquier otra situación, y nos preguntan a qué iglesia perteneces. Y la pregunta consecuente y que es fija, digamos, por decirlo de una forma, es ¿por qué dices que esa iglesia a la que tú vas es la verdadera? Porque si usted le pregunta a un católico, le pregunta a un adventista, le pregunta a un mormón, por mencionar algunas
iglesias, ¿verdad? Entonces ellos dicen, bueno, a la que yo voy es la verdadera. ¿Por qué nosotros podemos estar confiados de decir que la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, donde nos congregamos, donde aprendemos, es la iglesia de Dios? Vamos a ver estos, hermanos, ¿verdad?, en el desarrollo de este mensaje, conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y quiero hacer una observación previa, hermanos, en esta introducción y hacerles esta pregunta a ustedes, hermanos: ¿cómo los israelitas o los judíos, ¿verdad?, iban a reconocer al Mesías? ¿Cómo lo iban a reconocer, hermano? Por las señales, por lo que estaba en el Tanaj, ¿verdad?, o en el Pentateuco y todo, pues los profetas, el Antiguo Testamento, que se reconoce como el Tanaj. Pues ellos estudiando, dice, escudriñando, sabían a dónde iban a nacer, de qué forma iban a nacer, dónde iba a vivir, qué señales o qué milagros, mejor dicho, iba a hacer él. Pues por esos milagros y esas señales iban a reconocer al Señor Jesucristo. Y así lo reconocemos nosotros también ahora. Lo mismo se aplica para reconocer a la iglesia, hermanos. Hay señales que identifican a la iglesia. Porque, hermanos, no sé cuántas veces lo he comentado, pero en otras ocasiones yo les he mencionado que yo, antes de venir a la iglesia de Dios, pues me reuní en otras congregaciones. Y pues uno cuando va a observar, hermanos, ¿verdad? Nosotros vamos a una iglesia y observamos lo que acontece ahí, ¿verdad?, lo que se hace. Pues yo con un ojo crítico, hermanos, iba y decía, esto no me parece bien, esto no me gusta, esto no me parece, ¿verdad? Y entonces, a los 17 años, hermanos, llegué aquí a la iglesia de Dios. Y desde ahí me empecé a congregar ininterrumpidamente, hermanos. Es rara la vez que yo no venga a la iglesia, tal vez porque esté enfermo o alguna situación extrema, ¿verdad? Pero generalmente me van a hallar aquí. Ustedes quieren encontrar al hermano Jared o a otros hermanos, vengan aquí a la iglesia. Aquí nos encontramos todos. Pues cuando yo vine a la iglesia, hermanos, empecé a ver las prédicas y empecé a ver cómo se utilizaba la palabra de Dios, cómo los hermanos se desenvolvían con la doctrina. Y yo dije, un momento, no hay que buscar más, he llegado al lugar indicado. Y aquí me quedé, hermanos, y gloria a Dios, aquí estoy, por su misericordia estoy aquí, hermanos. Y así cada uno de nosotros. Y digo yo, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reconocer la verdad. Porque, hermanos, aquí en esta primera diapositiva tenemos un versículo ahí, que es 1 Corintios 10:32. Fíjense que nosotros creemos a veces que nuestra salvación es complicada, que el plan de salvación de nuestro Dios, Él lo diseñó de una forma muy rígida o muy compleja, difícil de entender, pero, hermanos, eso solo está en nuestra mente. Nuestro Dios es muy sencillo, es muy práctico. En su inmensa sapiencia, hermanos, en su inmensa sabiduría, Él sabía que el hombre que creó el primer Adán le iba a fallar. Pues entonces se hizo de un segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, y que por Él ahora somos salvos. Pero Él siempre hace las cosas sencillas. ¿Quién tiende a complicar las cosas, hermano? Nosotros. ¿Y ustedes creen que cuando nuestro Dios ve al mundo, Él empieza a ver, bueno, voy a ver aquí a los chinos, aquí voy a ver a los japoneses, aquí voy a ver a los mongoles, aquí voy a ver a los sudafricanos, allá voy a ver a los hondureños, por allá tengo unos en Colombia, tengo unos en México? ¿Ustedes creen que nuestro Dios tiene esa percepción de las cosas? ¿No? Y vamos a leer aquí en 1 Corintios 10:32, fíjense bien. 1 Corintios en su capítulo 10 y versículo 32, que nos dice así: sed sin ofensa, dice,
Y quiero que lean conmigo, hermanos. Número 1, sed sin ofensa ¿a quién, hermanos? A judíos. Luego dice a gentiles y después a la iglesia de Dios. ¿Cuántos pueblos reconoce Dios entonces en su palabra, hermanos? 3. A los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Dios. Ahora pregunto yo a la iglesia. ¿A quién pertenecemos nosotros? ¿A los judíos? ¿A los gentiles? ¿A quién entonces? A la iglesia de Dios. Fíjese bien. Nuestro Dios no anda viendo colombianos, mexicanos, estadounidenses, hawaianos. No, Él no anda viendo así. Él dice, bueno, estos son gentiles, este es mi pueblo Israel, y aquí está la iglesia de Dios. Y en el periodo de la gracia, la oportunidad está ¿para quién, hermanos? Para la iglesia de Dios. Y cualquier gentil se puede convertir en iglesia de Dios. Porque el Señor solo tiene 2 pactos. Con su pueblo Israel y con la iglesia de Dios. Entonces, si usted quiere pertenecer al pacto de la misericordia y de la gracia, entonces venga aquí a la iglesia de Dios, que es la agencia de salvación, dice un himno. Entonces nuestro Dios no se anda complicando, Él ve las cosas de esta manera muy sencilla, no se complica. Ahora, una vez que nosotros sabemos que solo hay iglesia de Dios, ¿cómo vamos a reconocer esa iglesia? Y de eso trata este mensaje, y es lo que vamos a ver a la luz de las Escrituras. Porque fíjense bien que si alguien a mí no me conoce, no sabe cuál es mi nombre, ¿cómo se puede referir a mí o cómo me puede llamar? Pues por mis características, ¿verdad? Pues fíjense que ando buscando un señor bajito, gordito, que usa lentes. Y empiezan los hermanos, ¿quién será este? Un señor así un poco orejón, narizoncito. Ah, el hermano Jared, dicen, sí. ¿Verdad? Y pueden mencionar otros hermanos, ¿verdad? Pero van a llegar a la conclusión que se está refiriendo al hermano Jared, o sea, a mi persona. Son características. Y eso es lo que tiene la iglesia de Dios. Tiene características y tiene señales que nos hacen que nosotros estemos completamente seguros y en una certeza de que estamos en la iglesia de Dios. Número 1, por el nombre. La iglesia de Dios, y valga la redundancia, le pertenece a Dios. Y si usted va, hay un montón de iglesias enfrente de donde yo vivo, hay una iglesia que se llama Iglesia Bautista Osana. Digo yo, ¿de dónde sacaron ese nombre? Y si usted va, hay una infinidad de iglesias y todas tienen un nombre. Y de diferentes formas los hombres las han llamado. Pero en la palabra de Dios solo encontramos iglesia de Dios. Inclusive nosotros tenemos el nombre Iglesia de Dios, pero le agregamos unos distintivos. Apostólica, porque creemos en la doctrina de los apóstoles, y el séptimo día, ¿verdad? Que es el 4º mandamiento. Eso nos hace diferente a los demás. Pásenme a la siguiente, hermanos. Vamos a ver la definición de la palabra iglesia. Iglesia viene del griego eclesia y en latín ecclesia, suena un poquito más fuerte, y en griego, pero que en ambos casos indistintamente hace referencia a una asamblea o una congregación. Eso significa. Iglesia significa asamblea o congregación. Entonces, ¿qué somos nosotros para nuestro Dios? Somos si nos quisiéramos como darle vuelta, pero que sea lo mismo, diríamos, asamblea de Dios, congregación de Dios, pueblo de Dios también podría ser. Eso significa la iglesia de Dios, donde se congregan los santos hijos de Dios. Eso significa. Avancemos a la siguiente, hermano. Vamos a definir primeramente qué es la iglesia, pero para definir la iglesia, hermanos, desde un punto de vista escritural, desde un punto de vista doctrinal. Número 1, vamos a ver en 1 de Timoteo,
en su capítulo 3 y versículo 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Para que nosotros vayamos sabiendo qué es la iglesia. Voy a leer el versículo 14 y 15, hermanos. Dice así: esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Fíjense bien. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar, fíjense bien, en la casa de Dios. Que es que, hermanos, lean conmigo, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de qué, hermanos, la verdad. Entonces ya encontramos una primera definición, que la iglesia de Dios es la columna y apoyo de qué, hermanos, de la verdad. Y esto, hermanos, nos deja ahí, nos da un ápice de lo que sigue después. La iglesia de Dios es columna y apoyo de la verdad. Y en esta recomendación que le hacía el apóstol Pablo a Timoteo, le decía, ¿sabes qué? Tú debes de saber cómo te vas a comportar. Yo te voy a decir cómo te vas a comportar en la iglesia, en la casa de Dios, dice. Que es la iglesia de Dios, que es, dice, columna y apoyo de la verdad. Hasta aquí tenemos que saber conducir nuestra actuación en la iglesia de Dios. Debe ser diferente, debe haber una reverencia, debe haber un respeto en mi, como les decía, en mi actuar, hasta en la forma en que me siento, que debo tener reverencia, que debo estar pendiente al mensaje, apagados los celulares, apagados las tabletas, ¿verdad, hermanos? Toda distracción no me hace bien a mí cuando estoy en la iglesia de Dios. Debo de olvidarme de esas cosas, porque precisamente el día del Señor, que es el sábado o el cuarto mandamiento, hermanos, dice que este día es ¿para quién, hermanos? Para adorar a nuestro Dios. Este día no es nuestro. Cualquier acción que yo tenga que hacer, que tenga que ver conmigo, entonces es desechada en este día. Si alguien me necesita y que sea muy urgente, entonces yo veo el teléfono, me salgo y contesto si es muy urgente, ¿verdad? Si considero que no es muy urgente, pues entonces ni contesto. Se pone el teléfono en vibrador, ¿verdad? Fíjense bien que una vez, y esa noticia trascendió en los medios, el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, paró una sesión del Consejo de Ministros. Bueno, no hay Consejo de Ministros, de Secretario de Estados, porque aquí no estamos en un sistema parlamentario, anglicano, ¿verdad? O anglosajón. Entonces, en un Consejo de Secretarios de Estado, dijo él, vamos a parar esta sesión porque están viendo mucho sus celulares. Me los apagan, por favor. Si eso es en el mundo, hermanos, no digamos en la iglesia de Dios. Nuestra forma de vestir, hermanos, cada quien se debe de vestir de acuerdo al lugar donde va. Ustedes ¿qué van a pensar si yo voy a la playa con ustedes y me voy de saco? ¿Qué van a pensar ustedes, hermanos? Está fuera del lugar, ¿verdad? No puedo hacer eso. O me voy en traje de baño a esquiar con ustedes. ¿Verdad que no se puede? Entonces, si vengo a la iglesia, vengo bien cambiadito, lo mejor que se puede, hermanos, bien peinadito, con mi camisa manga larga, mi saco, mi pantalón de tela, mis zapatillas de amarrar o como ustedes quieran, bien lustraditas, porque vengo a presentarme ante el Dios Todopoderoso. Amén, lo mejor. Fíjense que nuestra hermana Ana comentaba que ella trabajó para unos judíos, ¿verdad? Cuando usted estuvo en Estados Unidos, perdón. Y la pongo de ejemplo a ella porque sé que no se va a molestar. Dice que cuando estos judíos iban a recibir el Sabbat, se vestían ¿con qué, hermana? Con la mejor ropa. Los judíos, los israelitas, cuando van a recibir el sábado, la mejor ropa, hermanos. Y desde las 3 de la tarde cierran sus negocios y empiezan a alistarse para el sábado. Tengo un sueño ahí que ojalá el Señor lo permita, pues tener una empresa donde solo trabajen hijos de Dios. Qué bonito sería.
y donde no haya problemas que le digan, no, usted va a trabajar en sábado. No, porque tenemos una empresa de hijos de Dios donde el sábado se respeta. Pero como la nación de Israel es diferente a nosotros, porque ellos tienen el sábado como una legislación para toda la nación, en el pueblo de Israel o en la nación de Israel nadie trabaja en sábado, porque ya se sabe, todos lo guardan, pero nosotros no somos pueblo de Israel. Y aquí cualquiera viene y dice va a trabajar el sábado, porque ni saben qué es el sábado. Entonces, nosotros debemos de saber conducirnos. Ahora, ¿qué más es la iglesia de Dios? Lo tenemos aquí, hermanos, en la epístola a los Efesios, en su capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice así, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, hablando el Señor, nuestro Padre, hablando de su Hijo, fíjense bien, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué dice ahí, hermanos? A la iglesia. Versículo 23. La cual, ¿qué es la iglesia para nuestro Señor Jesucristo? Su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Entonces, la iglesia que es de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo. Tenemos que ir comprendiendo estas cosas. La iglesia que es entonces el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es para la iglesia? La cabeza, dice. El que dirige, el que gobierna, el que administra, el que merece la gloria y la honra. Pero que cada uno de nosotros, hermanos, compone el cuerpo de Cristo, que es, ¿qué, hermanos? La iglesia de Dios. Cada uno de nosotros. Antes se tenía la falsa percepción de las cosas de decir que este lugar, físicamente hablando, era la iglesia. Pero algunos hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, empezaron a predicar y nos declararon la verdad que esta edificación en sí no es la iglesia, es una casa de oración, es una casa de adoración, es una casa de alabanza donde nosotros venimos a adorar a nuestro Dios en comunión, pero que realmente la iglesia la forman cada uno de sus miembros, cada uno de los que se congregan, cada uno de los que asiste a la iglesia. Fíjense qué bonito esto, ¿verdad? Entonces yo desde ahora empiezo a tener valor y me doy el valor y no me siento mal. Porque aunque en el mundo no me conozcan, aquí mis hermanos me conocen y pueden dar testimonio. Este señor que quizás tal vez en el medio donde me desenvuelvo, en la colonia Cerro Grande, zona 3, nadie me conoce. Ni saben quién soy. Usted, Jared Dubón, no, a saber, no sé quién es. Pero si usted viene aquí a la iglesia y le pregunta a mis hermanos, Jared Dubón, así el hermano, hijo de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Eso a mí y a usted nos da un valor ante Dios. Dios nos hace valer. Imagínense que nosotros no éramos nada. Dice que ¿qué escogió Dios para avergonzar a los sabios? Lo vil. ¿Qué es cada uno de nosotros, hermano? Y no lo digo en una forma despectiva, sino una forma pedagógica. Es lo más vil. ¿Para qué, hermano? Para avergonzar a aquellos que se creen los corbatudos, los camisudos. No, hermano. ¿Quiénes son los importantes? Nosotros. Porque Dios nos ha permitido que seamos parte de su iglesia. Amén, hermanos. Amén. Y ahora vamos a ir ya a la parte central del mensaje. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esas señales que identifican a esta iglesia y a un montón de iglesias alrededor del mundo como iglesias de Dios? Vamos a ir primeramente, hermanos, a Apocalipsis o el libro de Revelaciones, en su capítulo 14 y versículo 12. Yo creo que está hasta allá pegado. Este versículo es el de guerra de nosotros. En cualquier momento lo tenemos que citar y lo tenemos que saber de memoria. Fíjense bien, que nos dice así la palabra de nuestro Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están, dice. ¿Quiénes son los santos? Según Dios, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y además, ¿qué, hermanos? Y tienen la fe de Jesús.
En otras palabras, ¿cuál es la iglesia que Dios ve como su iglesia? Número uno, toda iglesia que guarde los mandamientos de Dios. Y además, número dos, que tenga la fe de Jesús. Usted puede analizar. En esta iglesia se guardan los mandamientos de Dios. Usted lo analiza, es una respuesta. Tiene que hacer una introspección. Cada quien, ¿verdad? Yo lo digo a nivel general. No quiero, porque la palabra de Dios no es para juzgar, no es para pelear, no es para señalar. Simple y sencillamente es para edificar. Pero en el mensaje nosotros decimos, nuestro Dios nos dice que si guardamos sus mandamientos y tenemos la fe de Jesús, somos su iglesia. Él nos considera santos. Y dice, aquí está la paciencia de los santos. Los que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De esa manera yo puedo estar seguro de que estoy en la iglesia de Dios. Si yo guardo los mandamientos y tengo la fe de Jesús, yo digo, soy iglesia de Dios. Si usted guarda los 10 mandamientos y tiene la fe de Jesús, diga conmigo, soy iglesia de Dios. Repitan fuerte todos, hermanos, no los escucho. Soy iglesia de Dios. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Pues entonces es el problema que tienen otras congregaciones, que cuando usted les habla de los mandamientos, no, eso ya pasó, eso era para el pueblo de Israel. Desconociendo las escrituras, dice nuestro mismo Dios en su palabra, desconociendo las escrituras, los indoctos las tuercen, dice, para perdición de ellos mismos, porque no reconocen esto. Entonces ahí tenemos una primera señal. Ahora vamos con la segunda señal, Apocalipsis, aquí atrásito en su capítulo 12 y versículo 1. Fíjense bien. Y esta parte también se relaciona con lo que le decía al principio, hermanos. Nuestro Dios simplifica las cosas. Él no se complica con mucho. Los que se complican, como les vuelvo a repetir, es la raza humana, que en su raciocinio, hermanos, piensa un montón de cosas, imagina un montón de cosas que no van conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y aquí tenemos otra señal, fíjense bien. Y una señal grande apareció en el cielo. Esta es una visión, hermanos, no vamos a pensar que se lee literalmente y las cosas son literalmente. Una grande señal apareció en el cielo. Una mujer, ¿cómo estaba vestida esta mujer, hermanos? Y la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a ir desglosando esto, hermanos. Apareció una grande señal, que estamos hablando de las señales de la iglesia de Dios. Y una señal apareció muy grande, ¿verdad? Se le apareció al apóstol Juan, ¿verdad? Autor de un evangelio y de 3 epístolas y además de este libro, un hombre que el Señor le reveló muchas cosas. Y precisamente en este libro se le revela la iglesia de Dios. Esta iglesia de Dios estaba vestida, dice esta mujer, estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, pero en su cabeza tenía, ¿qué, hermanos? Una corona, ¿de qué, hermanos? De 12 estrellas. Vamos a hablarlo así rápidamente y no podemos entrar en mucho detalle. Nos vamos a referir a la corona de 12 estrellas. ¿Qué significa esto? Que la iglesia de Dios tenía una autoridad, tenía un gobierno de 12 apóstoles. Y les decía yo que nuestro Dios no se complica. En la palabra de Dios hay 2 iglesias. No hay 1000 iglesias, no hay 3000 iglesias, no hay 4 millones de iglesias, no sé cuántas denominaciones cristianas hayan. Y aún hay otras religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo, imagínense. Todas las personas buscan un Dios. Inclusive los ateos, ahora veo yo que se meten bastante a estudiar la palabra de Dios para después contradecir, ¿verdad? A los cristianos y atacar a través de la misma escritura, como lo hacía Satanás. Fíjense bien, eso es un espíritu de demonio. Pero nuestro Dios solo ve 2 iglesias, la iglesia que está aquí en el capítulo 12 y la iglesia del capítulo 17 y 18. La verdadera y la falsa. No hay ninguna complicación para mi Dios. Él solo ve su iglesia, la verdadera, y ve a las otras iglesias como parte de la
iglesia falsa, la que no es iglesia de Dios. Y la palabra de Dios la califica o la denomina bien despectivamente la gran ramera, le dice la Escritura. Y es un conjunto de enseñanzas, un conjunto de doctrinas de corte diabólico, de origen diabólico, que van en contra de todo lo que nuestro Dios dice y enseña en su palabra. Entonces aquí vemos a esta mujer vestida del sol, quiere decir que resplandece, la verdad de la iglesia resplandece y lo tiene todo, dice, hasta la luna debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a una cabeza que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Que hinche todas las cosas en todo, dice. Él tiene gobierno sobre todas las cosas. Aún en su iglesia. Y la iglesia que no tenga a Jesucristo por cabeza no es iglesia tampoco. Hacemos esa deducción. Que la iglesia que no tiene a Cristo por cabeza no es iglesia de Dios. La manda un hombre o la manda hasta lo peor, que lo mande una mujer. La palabra de Dios no dice eso, hermanos. No existe eso en la palabra de Dios. Pero hay iglesias que las comanda una pastora y me disculpo si se siente alguien ofendido, pero la palabra de Dios no dice eso. A la mujer no le es permitido enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón. Habiendo un varón, el varón es la cabeza. Y así lo es el orden de Dios, como estudiamos la vez pasada, así lo dicta, hermanos, así lo dice nuestro Dios. Entonces, una iglesia con un gobierno apostólico. ¿Lo vemos en la palabra de Dios esto, hermano? Sí, habían 12 apóstoles. Uno pecó y falló, pues entonces compró su propio campo y se ahorcó, se cayó de esa rama del árbol donde se colgó y se reventó y salieron todos sus vísceras, dice la palabra. Pues entonces solo habían 11 apóstoles y la palabra dice que tenían que haber 12. Entonces hubo una sucesión apostólica y se nombró a Matías. ¿Verdad? Se echaron a suerte 2 candidatos y cayó uno. El Señor dijo, este es, y Matías se convirtió en el 12º apóstol. Ahí está la señal. ¿Qué más es la iglesia de Dios? Vamos a ir, ¿qué otra señal tiene? Al libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 20 y versículo 28. ¿Qué es la iglesia de Dios? Fíjense bien. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o por ministros, o por presbíteros, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. ¿De qué otra forma mira nuestro Dios a la iglesia? O nosotros podemos entender a la iglesia como ¿qué, hermanos? Como un rebaño, dice la Escritura. Vamos a volver a leer, tal vez leí muy rápido. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos, hablándole a los ancianos, hablándole a los obispos, a los presbíteros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. De otra forma de decirlo, nosotros somos un gran rebaño. La iglesia de Dios, ¿qué es, hermanos? Un rebaño. Y ahí dice que fue ganada con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También es otra señal, que somos un rebaño. Y esto también se relaciona con lo que está en San Lucas. ¿Cómo es ese rebaño? Y lo vamos a ver en su capítulo 12 y versículo 32. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 12 y versículo 32. Esto se relaciona. Dice así, no temáis, ¿cómo dice? Inmensa manada, una gran manada. ¿Cómo dice la Escritura, hermano? No temáis, manada pequeña, porque al Padre os ha placido daros el reino. ¿Usted quiere conocer la iglesia de Dios? No espere ver 3,000 miembros, 5,000 miembros en una sola congregación. Esa es otra señal, que la iglesia de Dios, ¿cómo es, hermanos? Una manada pequeña. Fíjense que hay gente, hermanos, que en su sencillez de corazón, en su ignorancia, al desconocer las Escrituras, se impresiona por aquellos grandes templos, hermano, y aquel montón de congregantes. La gente se impresiona con eso. Me gustaría pertenecer a esta congregación porque veo que hay muchos miembros. Pero la Escritura nos dice que la iglesia de Dios, ¿cómo es, hermanos? Es un rebaño o una manada pequeña, hermanos.
No debemos esperar a ver a aquellos. Y yo lo compruebo, hermanos, porque a través del internet, que es una gran herramienta, hermanos, me comunico con otros hermanos de otros países y veo que en los templos, hermanos, y donde se congregan mis hermanos, aquí el número es así, miren, hermano, muy reducido. No son aquellos grandes templos, hermanos. Me comentaba mi hermano Denis y mi hermano Rolando que han ido a Nicaragua, a Costa Rica y a Panamá, hermanos, como mi hermano Virgilio también fue a Panamá, ¿verdad? ¿Cómo es la congregación, hermanos? Pequeña, hermanos, no esperen ver 6,000 almas. No, hermanos, contemos las sillas, a ver cuántas sillas hay, cuántos están sentados, cuántas sillas están vacías y algunos que están de pie, hermanos. ¿Y cómo somos, hermanos? Pequeños. Y yo no me deslumbro con esas cosas, yo veo si están obrando de acuerdo a la voluntad de Dios y digo, es iglesia de Dios. Amén, hermanos. Y otra señal, hermanos, de cómo debe ser la iglesia o que identifica la iglesia la encontramos en 1 Corintios, en su capítulo 12 y versículo 28. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28, y nos dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia, fíjense bien, aquí está hablando de la iglesia, primeramente, lean conmigo, apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidad, ayuda, gobernaciones y géneros de lenguas. Géneros de lenguas, pues entonces así como se quisiera entender por otras congregaciones, que es hablar así un poco raro, no sé qué, y una sola jerigonza ahí, hermanos. No, entendemos el género de lenguas como la capacidad de hablar otro lenguaje, ¿verdad? Sí, glosolalia, ¿verdad? Hablar así de esa manera. Yo tenía unos vecinos, hermanos, que me daban miedo cuando oraban, más bien, que hablaban bien raro. Me daba hasta miedito, yo digo, ¿será esto algún don de Dios? Y no, el género de lenguas era la capacidad que tenían los apóstoles de predicar en otro idioma o en otro lenguaje a otras naciones, ¿verdad? Pero que era una señal exclusiva para cumplir con la comisión de nuestro Dios, que era predicar el evangelio del reino a toda nación, a toda lengua, a toda criatura, ¿verdad? En el mundo conocido, ¿verdad? Que en esa expansión que había del mundo conocido antiguamente, ¿verdad? Porque los apóstoles, ninguno de los primeros 12 vino a América. No lo habían descubierto todavía, ese continente. Pues bien, entonces tenemos aquí, hermanos, que la iglesia de Dios está organizada por Él. ¿Cómo reconocemos a la iglesia? Si es una iglesia organizada. Y no solo que esté organizada, sino cómo está organizada. Porque muchas iglesias tienen diferentes organizaciones, diferentes modos de trabajar, pero en la palabra ya nos dice cómo está organizada, cuántos ministerios hay en la iglesia. Entonces yo miro a la iglesia de Dios y digo, bueno, creemos en los apóstoles, en sus doctrinas, muy bien, estamos bien aquí, estamos organizados en esta iglesia. Hay pastores, hay ministros, hay diáconos, hay 7 o administradores, hay obreros, hay ayudas, es una iglesia de Dios organizada. Amén, hermanos. Nos hace falta ahí un poquito de organización, pero vamos en buen camino, hermanos. Vamos en buen camino, ¿verdad? Y las cosas tampoco vamos a decir que ya estamos bien organizados, no, porque no es así, ¿verdad? Pero vamos en ese, y estamos haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan. Amén, hermanos. Amén. Entonces, estas son algunas señales, hermanos. Algunas señales que identifican a la iglesia de Dios. Hay otras muchas, ¿verdad? Pero que no se pueden abordar todas por cuestión del tiempo, ¿verdad? Pero una vez que nosotros sabemos reconocer a la iglesia por estas características o estas señales, vamos a ver qué nos hace ser iglesia. Porque ya reconocemos las señales, pero ¿cómo saber que realmente nosotros somos iglesia? Pues vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a leer en Romanos en su capítulo 8 y versículo 16. Vamos a leer desde el 14 mejor, hermanos, disculpen ahí. Vamos a leer desde el 14 al 16. Fíjense bien. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
¿Qué son estas personas, hermano? Los tales son hijos de Dios, dice la palabra. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de, ¿qué dice ahí, hermanos? De adopción. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué Dios está diciendo esto? Porque acuérdense que su primer pueblo, su pueblo amado, ¿quién fue primeramente, hermano? Israel. Y luego por misericordia nosotros somos injertados en el gran olivo que es Israel. Y ya no somos ramas naturales, sino que somos ramas injertadas. Y que aquellos eran llamados hijos de Dios, pero nosotros también ahora, como iglesia, también somos llamados hijos de Dios. Leamos aquí otra vez el versículo 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora le podemos decir, Padre mío, a nuestro Dios. Padre mío, porque recibimos el espíritu de adopción. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Nos hace hijos de Dios también. Somos adoptados a través del Espíritu Santo. Por eso es importante bautizarse en el nombre de Jesús y a través de la imposición de manos recibir el Espíritu Santo, porque eso nos acredita como hijos de Dios. No nos acredita una escritura, una personería jurídica, que estemos inscritos ahí en un libro. Eso no nos hace hijos de Dios. ¿Qué nos hace ser hijos de Dios, hermanos? Iglesia de Dios, que tengamos su Espíritu Santo, dice la palabra. Eso, el ser hijo de Dios, equivale a ser iglesia de Dios. Es lo mismo, las dos cosas van de la mano, no se pierden. Entonces el Espíritu Santo nos hace ser hijos de Dios. Y también tenemos este segundo elemento, que es la doctrina. Lo encontramos en Hechos, en su capítulo 2 y versículo 42. Fíjense bien cómo dice la Escritura aquí. Y perseveraban en ¿qué doctrina, hermanos? En la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces aquí tenemos otra cosa que nos hace ser iglesia de Dios. Que tengamos comunión, que tengamos una misma doctrina, un mismo Dios, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, un Padre y un Salvador Jesucristo. Todos lo tenemos en común. Pero comienza esto, hermanos, aquí, en Hechos, en su capítulo 2 y versículo 42, diciendo que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y al decir la doctrina de los apóstoles, hacemos referencia a la doctrina de Dios, a la doctrina que le fue dada a la iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo, y que después a través del Espíritu Santo ha pasado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo Jesús con la ley? ¿Se acuerdan de ese mensaje? Él vino y la interpretó, la magnificó, ¿verdad? La vino a cumplir. Entonces, esa misma doctrina pasó a los apóstoles, y los apóstoles la divulgaron en todas las iglesias en las que ellos anduvieron. Esa doctrina nos hace que nosotros seamos iglesias de Dios. Pero si yo ya vengo y quiero poner otra doctrina de la que hemos recibido, entonces ya no sería esa. Eso, y los hermanos me siguieran a mí en mi delirio, en mi extravío, entonces dejamos de ser iglesia de Dios. Y nos convertimos en anatema, como dice mi hermano, que es maldito, en otras palabras. Y decía el apóstol Pablo a los Gálatas, y me admiro, dice, de que tan pronto hayan recibido otro evangelio, y no que haya otro, dice, sino que alguno de vosotros lo habéis pervertido. Solo hay un evangelio también, hermanos. Solo hay una doctrina, que es la que nos dejó nuestro Dios, y punto. ¿De dónde la encontramos esa? En su palabra. ¿Quién la interpretó? Nuestro Señor Jesucristo, el autor de la ley también. Entonces no hay pérdida, hermanos. Eso nos hace ser iglesia de Dios. Su Espíritu Santo y la doctrina. Sin estos dos elementos, hermanos, somos una secta. No podemos denominarnos hijos de Dios ni iglesia de Dios. Somos una secta. Porque Dios no nos mira como iglesia de Dios si no tenemos esos dos elementos. Por eso la doctrina se cuida celosamente, hermanos. Y hay un celo carnal, pero también hay un celo espiritual. Y con celo espiritual nosotros debemos de celar, ¿qué, hermanos? La doctrina. Y si viene a uno a vosotros, dice, y no trae esta doctrina, no le digáis bienvenido ni le recibáis en casa, dice la palabra.
Porque la doctrina nos hace ser iglesia de Dios. ¿Les está gustando, hermanos, el mensaje o no? Nos estamos edificando. Yo sí me edifico con la palabra de Dios. Y cada día que pasa me siento más seguro de estar aquí. ¿Y ustedes no se sienten seguros de estar aquí, hermano? Sí. Pero debemos de tener todas estas cosas, estas características, estas cosas que hemos visto en la palabra. Deben de estar en nosotros para que confiadamente y no con ninguna soberbia o jactancia, con toda humildad decimos, somos iglesia de Dios. Y no me da pena. Y en cualquier lado voy y digo, soy iglesia de Dios. Una vez predicando en Maraita, hermanos, terminé de predicar en ese campo, ¿verdad? Una de las pocas veces que he ido. Y el hermano Omar me abordó inmediatamente después de que terminó la prédica. Y ¿saben qué me sorprendió, hermanos? Y les voy a contar esta anécdota. Que me dijo así el hermano Omar. Mire, hermano, estoy sorprendido, me dijo, que usted y el hermano David, me dijo, el hermano David Suárez se refería a él, ¿verdad? Ustedes predican como que fuera el hermano Rolando y el hermano Denis, me dice. No hay ninguna diferencia en ustedes. Y digo yo, qué bien, bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque todos hablamos una misma cosa, una misma doctrina. Eso me hace a mí sentir paz, me hace sentir gozo, me hace sentir bien ante los ojos de Dios. Que con lo que predica mi hermano Virgilio, pues yo también lo estoy predicando, porque tenemos que tener una misma doctrina, un mismo evangelio, hermanos. Eso nos hace ser parte de la iglesia de Dios, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué requiere Dios ahora de que nosotros sepamos de que somos iglesia de Dios, que somos su pueblo, que somos sus hijos? ¿De qué me sirve que yo sepa qué elementos debo de tener? ¿Cuáles son las características para reconocer a la iglesia de Dios? ¿Verdad que mencionamos unas 4 o 5? Pero Dios no solo quiere eso, el Señor tiene una expectativa con su iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva en Efesios en su capítulo 5 y versículo 27. Para ir terminando, hermanos. Efesios capítulo 5 y versículo 27 nos dice así. Podemos leer algunos versículos antes, hermanos, para una mejor comprensión, ¿verdad? Que está hablando de una analogía, una comparación de la iglesia y la mujer, ¿verdad? Hablando del matrimonio y la relación que debe haber de la iglesia con Cristo y del hombre con su mujer, ¿verdad? En el matrimonio. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Versículo 27. Para presentársela para sí, ¿cómo, hermanos? Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que, ¿cuál es la expectativa de Dios con su iglesia? Sino que fuese como, hermanos, santa y sin mancha. Ahora que nosotros estamos ciertísimos que somos iglesia de Dios y que reconocemos todo eso, hermanos, todos esos elementos y esas características que nos declaran que estamos en la iglesia de Dios, espera que cada uno de nosotros sea sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir eso de mancha y de arruga, hermano? ¿Qué significará eso? Sin pecado, sin haber contaminado su doctrina, sin haber adulterado su doctrina, su enseñanza, ¿verdad? Que nos mantengamos alejados del pecado, porque hay muchas definiciones de pecado. Dice que toda injusticia es pecado, la transgresión de la ley es pecado, el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, el no amar al hermano, ¿qué es? Es pecado. Entonces, de todas estas cosas, nosotros ir a hacer lo inverso de que dice eso, entonces nosotros hacemos el inverso y amamos al hermano y entonces estaré en pecado yo, hermano. No estoy en tinieblas. Dice la Escritura que estoy en luz, estoy en el reino de la luz. La luz admirable que nuestro Señor Jesucristo nos traspasó, nos movió, estamos en las tinieblas y nos mueve a su luz admirable, a su reino de la luz. Entonces yo y usted, hermanos, nos preocupamos por no pecar. Dice la palabra. Y si alguno dice que no peca,
¿Cómo es ese? Dice la palabra. Mentiroso, y la verdad no está en él. Todos pecamos. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que no cometemos pecados de muerte, dice el apóstol Juan. Y cuando algún hermano viera a su hermano cometer pecado, dice, no de muerte, que pida por él, dice. Entonces hace una diferencia. Hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Entonces nosotros pecamos, pero no de muerte. ¿Estamos correctos? Sí, porque ya recibimos el conocimiento. Y la característica del pecado es que una vez que la concupiscencia nuestra, una vez que nosotros llevamos a cabo esa concupiscencia, ese mal pensamiento, y lo hacemos, eso se convierte en un pecado de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Pues quebrantar la santa ley de nuestro Dios. Dios me dice que yo tengo una sola esposa, y cualquiera que cometa adulterio, dice, peca, no adulterarás. Eso ya, y si yo vengo y tomo otra mujer que no es mi esposa, entonces cometo el pecado de adulterio. Y si me acuesto con ella y tengo la relación con ella, eso es un pecado de muerte. Pero nosotros debemos de apartar de todos esos pecados. Y a veces pecamos de omisión, hermanos. A veces ofendemos al hermano solo por no darle un paz. A veces hay gente que se ha sentido, hay casos en la iglesia que ya no se mira eso, pero antes se miraba que a veces solo por no dar un paz alguien se sintió ofendido y se sintió mal. Pero hermanos, aquí todos nos amamos. Yo sé que todos ustedes me aman y yo sé que yo los amo a todos ustedes. Y que cuando ustedes me miren en un problema van a correr a asistirme. Igual cuando yo los vea en un problema ustedes nos asistimos. Y lo hemos demostrado. Amén, hermanos. Somos iglesia de Dios, sintámonos confiados. Pero eso sí, no pequemos, apartémonos. No debemos de tener mancha ni arrugas, sino estar santos, hermanos. Apartados del pecado. Santo es apartado de la maldad, apartado del pecado. Nada de doctrinas ahí raras, no, nuestro Señor Jesucristo ya nos dio su doctrina, ya nos dio su Espíritu, pues ¿qué debemos de hacer ahora? Dos cosas, guardar el Espíritu Santo porque es el sello para la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida en la primera fase, o lo que se conoce como la esperanza bienaventurada, y la otra parte, hermanos, es cuidar la doctrina. Y con eso podemos decir somos iglesia de Dios, sin ningún temor, sin ningún miedo, y estamos tranquilos, y cualquiera que demande razón de nosotros, nosotros salimos con la palabra de Dios y le decimos, esta es la iglesia de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y paz a todos ustedes.